está viviendo en una era donde los datos pues rigen absolutamente todo y pues también me hace mucho sentido que en el arte está muy presentes, ¿no? Y hay muchos artistas que lo utilizan en la música, en la parte visual, en la parte conceptual, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, veremos posibilidades de la sonificación, algunos de sus enfoques, porque pues sí hay como distintos, digamos que escuelas de la sonificación o maneras de hacer y que pues nos arrojarán diferentes resultados, no nada más como, digamos que a nivel procedimiento, sino también a nivel estético y a nivel de comprensión, ¿no? Veremos un par de proyectos que desde mi perspectiva equilibran varios de estos enfoques y bueno, trataré de platicarles algunas de las técnicas, sobre todo pues las que yo pues utilizo y pues que digamos que he experimentado de primera mano, ¿no? Para poder platicarles de mejor manera, ¿no? Entonces, prácticamente, o sea, para quienes no tengan el contexto de la sonificación, pues les platico, ¿no? Que la sonificación es el uso del audio no hablado para representar información y perceptualizar datos. Debido a las características específicas del sentido de la audición, como su resolución temporal, la frecuencia, pues las cualidades de localización, la presión, etcétera, digamos que todas las capacidades físicas que el sonido engloba, la sonificación se presenta como una técnica alternativa o complementaria de las técnicas de visualización de datos, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver, porque justamente el sonido pues se nos puede presentar como algo muy abstracto, pero pues es una parte súper importante en todo lo que conocemos como el lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, cuando vemos una película o una serie así muy increíble, no sé, Netflix, en Amazon se me ocurre, una parte súper importante de la narrativa visual, pues es el sonido, ¿no? El diseño sonoro, la música que está en el cine, los efectos especiales de sonido, o sea, todo eso son, digamos que lo que logra realmente que nosotros nos sintamos en un estado de inmersión en una película, ¿no? O sea, como aceptar esa realidad. Entonces, en ese caso, la sonificación, pues es una súper herramienta complementaria a la visualización o de manera sola, ¿no? Que puede parecer medio extraño, pero pues es posible, ¿no? Totalmente, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender la complejidad a través de la escucha, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros conectar estos temas que a lo mejor si vemos una gráfica, ahorita pues aquí de fondo tengo una visualización de datos muy, muy curiosa, que bueno, no la vamos a ver porque no vamos a ver como código creativo en la visualización de datos, creo que ese sería otro tema, pero bueno, si de por sí nos cuesta un poco de trabajo a veces como leer este tipo de gráficas o de visualizaciones que son distintas a las clásicas que sabemos, ¿no? Las de Pi, todas estas pues no sé, los rankings de barras, etcétera. O sea, ¿de qué manera también podemos con el sonido llegar a entender, ¿no? Y bueno, aquí hay una cita que me gusta mucho que es de un físico y psicólogo del Georgia Institute de Tecnología, Bruce Walker, que dice que el sistema auditivo es el mejor dispositivo de reconocimiento de patrones que tenemos. Si estás intentando encontrar patrones en datos complejos que varían en el tiempo, escucharlos es mucho más efectivo que mirarlos. Y bueno, nos hace mucho sentido, ¿no? Cuando nosotros estamos escuchando música, podemos encontrar los patrones en esa música, ¿no? O sea, en la que sea, ya hablemos de pop, identificamos, ¿no? Cuando una estrofa es igual que la otra, una batería a lo mejor con la que empieza es con la que termina. Y bueno, hablando de música contemporánea, pues la verdad es que en la música electrónica pues podemos encontrar muchas complejidades, ¿no? O sea, la música generativa, la música indeterminada, que ahí nos va a permitir como ubicar estos patrones o estas repeticiones en el tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues me empezó a hacer mucho sentido cómo la música y el sonido principalmente y pues la estructura y cómo entra a nuestro cerebro puede ser una gran aliada para poder entender pues este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento algunos de los enfoques de la zonificación. No vamos a ver todos, desde luego, porque pues está muy colgado, pero pues les voy a platicar los que yo estoy analizando, los que utilizo más, los que investigo más de cerca y que he utilizado. Digamos que aquí tenemos, ¿no? Como que los datos, que pues estos datos pueden provenir
la base que sea, ¿no? O sea, pueden ser datos científicos, pueden ser datos sensibles, pueden ser datos pues de consumo o que vienen directamente a lo mejor de bases que nos van a ayudar a entender mejor a un usuario. O sea, la verdad la fuente puede ser la que sea. Y digamos que la zonificación es la que nos va a permitir como poder escucharlos y visualizarlos. Bueno, visualizarlos está mal dicho, más bien zonificarlos para poder entenderlos, ¿no? Y tenemos estos métodos a través del tiempo, ¿no? O sea, digamos que primero teníamos este de audification, luego auditory icons, que ahorita se los voy a explicar. Los earcons y auditory icons son como una cosa que está un poco hermanada, es bastante parecida. Tenemos esto de parameter mapping sonification, model based sonification y bueno, algunas preguntas que se han abierto a partir de esto, ¿no? O sea, como técnicas más novedosas para poder llegar a lo sensitivo, ¿no? A poder como lograr entender un fenómeno desde un camino que no solamente son los ojos, ¿no? Y bueno, aquí está un poquito más explicado esto, ¿no? De la audificación, que esto es cuando se toma una serie de valores de datos y pues se usan técnicas de estiramiento de tiempo o cambio de tono para llevarlos a un rango que el oído humano puede escuchar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a estos ejercicios de la NASA, ¿no? De decir, vamos a escuchar el sol y bueno, o sea, el sol tiene unas frecuencias y unas ondas que pueden ser imperceptibles para el oído humano, ya que nosotros escuchamos en un rango de 20 a 20,000 Hz. De ahí en fuera, o sea, más arriba, más abajo, nuestro oído no logra percibirlo. Entonces, digamos que la ciencia se ha basado de tratar de estirar estos sonidos y estos rangos para nosotros poder escucharlo, es decir, como darle una traducción a nuestros oídos, ¿no? Básicamente eso es la audificación. Luego tenemos esto de hearcons o los iconos auditivos, que son mensajes de audio breves o discretos que representan eventos, ¿no? Es decir, las notificaciones del teléfono que entran en esta categoría, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos utilizando cualquier tipo de aplicación, cuando está, digamos que la experiencia de usuario bien orientada, pues tenemos como diferentes diferentes estímulos, ¿no? Ya sea sonoros o la vibración del teléfono, o sea, todo esto y los iconos que pueden estar dentro de una pantalla, o sea, un sitio web o dentro de una aplicación de celular o en un videojuego, pues todo esto entra como mapeos, ¿no? Sonificar cierta información o cierta data de un sitio en específico, ¿no? Luego tenemos estos dos que los pongo en rojo porque son, digamos, que los que yo más utilizo y los que están como muy cerca de, pues, de las industrias creativas y del arte, ¿no? Específicamente, ¿no? Ya sea musical o audiovisual. El mapeo de parámetros, que es una en esta categoría los datos se asignan a diferentes propiedades del audio, ¿no? Es decir, que vamos mapeando los diferentes, digamos que cualidades o cantidades de los datos por tono, volumen, duración, el tempo, o lo que podría ser equivalente en la visualización como el color, la forma, el tamaño, el ángulo, o sea, cómo nosotros lo representamos, ¿no? Si va a ser una bolita, un cuadrado o una hojita, cualquier cosa, ¿no? Pero esto traducido evidentemente al lenguaje del sonido. Y bueno, la emoción y la complejidad que esto equivale, es decir, representar los datos en audio, no solo es una parte de contar una historia de sonificación, también necesita una conexión emocional con el oyente para darle algo que recordar, ¿no? Y esa es como la parte que más me interesa hablar, ¿no? Y creo que desde mi perspectiva, creo que me identifico mucho no sé, con ejercicios de visualización y sonificación de datos que cuentan historias, ¿no? O sea, que no nada más se trata como de ponerle un sonido a una base de datos o una serie de sonidos a una base de datos, sino que involucra mapearlos, involucra una analítica previa de datos, ¿no? O sea, como no nada más la serie de números, ¿no? Sino que también con analítica de datos, ¿no? Poder entender esos datos, interpretar los datos y entonces esa interpretación es la que se transforma en sonido y es la que nos hace como contar estas historias, ¿no? Esta es otra, pues otra frase que me gusta mucho de Florian Grund y Thomas Herman, que son también sonificadores de datos, ¿no? Que dice que desde la perspectiva del sonido, funciona como sonificación solo si nos aseguramos de escuchar atentamente
para acceder a la información abstracta que contiene. Es decir, o sea, el sonido puede ser muy abstracto, pero una vez que es interpretado, nos puede quedar muchísimo más claro lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, para esto, bueno, sí, Canva es maravilloso. Para esto quiero enseñarles un par de ejemplos si tenemos tiempo. Este es una zonificación de datos bastante interesante que pues es un memorial a pues una terrible incidente que ocurrió en una discoteca en Orlando, allá por el 2016, ¿no? Que hubo una balacera terrible en este lugar. Y bueno, aquí les voy a poner rápidamente este audio y ahorita les voy a explicar de qué se trata o cómo es esta zonificación. ¿Sí se escucha, perdón? ¿Se escucha la pieza? Voy a ponerla desde acá para poderle subir. Ok. Perdón, es que no puedo ver el chat. La voy a dejar tantito, no la vamos a oír toda. Bueno, la voy a detener tantito. Por supuesto que estos links se los voy a pasar con muchísimo gusto. Bueno, pues esta es una pieza de sonido que trató de ordenar los siguientes datos, unos datos bastante funestos y terribles, ¿no? En esta tiroteo, perdón, hubieron pues varias personas que desafortunadamente perdieron la vida. Y estas campanas representan cada uno de los años de las personas que fallecieron en este lugar. Es decir, que si habían personas de 50 años les correspondía un tono musical. Digamos que la persona más grande dentro de este recinto que perdió la vida tenía 50 años y la persona más joven tenía 18 años. Entonces, cada una de las personas se le asignó un tono de campana y se compuso esta pieza utilizando esos datos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, desde mi perspectiva es una forma, un tributo que convierte los datos en una manera emotiva de poder recordar o celebrar cada uno de los años que estas personas vivieron hasta este incidente, pues muy terrible, ¿no? Y bueno, esta es una zonificación de datos que tiene una breve explicación, pero no cuenta con una visualización, es decir, es una experiencia solamente para la escucha, ¿no? Una vez que te platican de qué se trata, entonces empiezas a entender cómo cada uno de estas campanas, pues son años que fueron consumidos o que les pusieron fin pues de esta manera pues tan injusta, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, pues es un muy buen ejemplo de cómo utilizamos el sonido interpretado para poder contar una historia sonora, ¿no? O más cerca de lo musical, porque aquí hay digamos que una precomposición. Este que les voy a enseñar, esta es una página, es un sitio web de una zonificación de datos que se llama, bueno, los edificios que se colapsan en Egipto. Y bueno, aquí tenemos una línea de tiempo y le voy a poner play también para que la puedan escuchar. Y bueno, aquí dice por qué las casas colapsan en Egipto, ¿no? De cada segundo que pasa representa 2 días de los efectos de los colapsos residenciales y bueno, nosotros sabemos que en esta parte del mundo pues o sea, hay muchos fenómenos que propician esto, principalmente pues la guerra, ¿no? Los bombardeos, la corrupción, una serie de cosas, ¿no? Que pueden propiciar este tipo de fenómeno. Entonces lo voy a poner play tantito.
lo voy a quitar, también se los voy a pasar porque la verdad esta es una página y una pieza sonora y visual muy interesante, ¿no? De entender y de analizar y bueno, justamente como estamos hablando de una línea de tiempo, pues podemos escuchar y percibir algunos patrones y bueno, podemos ver aquí también la cantidad de colapsos, la cantidad de muertes que esto ha representado, las personas que se han quedado sin casa, etcétera, ¿no? Y bueno, también aquí como ver a algunos de los responsables y bueno, creo que esta es una pieza muy completa porque se ayuda de la visualización y de la zonificación para poder mostrar este fenómeno. Y bueno, por último, voy a mostrarles un trabajo que yo realicé hace ya algún tiempo. Esta es una pieza pues, que trata de abordar más bien desde una perspectiva completamente artística. Esta pieza se llamó Ocupas. Yo la hice apoyada por el sistema de creadores del FONCA. Y bueno, esta pieza se trataba de poder visualizar los patrones de habitar un espacio mediante sonido y pues también visualización de datos, ¿no? Digamos que este fue el concepto, o sea, cómo nuestros movimientos en nuestra casa, por ejemplo, pues pueden generar un dibujo invisible que nosotros no percibimos, ¿no? Entonces, bueno, para eso me valí del uso de varias tecnologías perdón, de indoor location, que es pues estas que se llaman beacons y otra que está basada en Arduino y que se trataba de poder localizar a la persona mediante una red con su teléfono, ¿no? En este caso, este departamento pues es el departamento donde antiguamente yo vivía con mi pareja y lo que yo hice en esta pieza pues fue tratar de visualizar nuestros hábitos de transcurso mediante nosotros estábamos en este espacio y pues tratar de encontrar una sincronía o una sincronía o un patrón visual y también poder dotarlo de sonidos, ¿no? Para poder hacer este retrato más emotivo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como la tecnología que se utilizó. Esto ya es el programa. Yo utilicé para esto 3 programas, Processing principalmente, Super Collider, que es un entorno para música con programación, y Tidal Cycles, que es otro entorno de música para programación, porque digamos que bueno, todo esto me apasiona, pero principalmente lo que más hago pues es música con algoritmos, ¿no? Entonces, pues digamos que traté de mezclar estas disciplinas en este proyecto y bueno, aquí podíamos ver más o menos como mediante coordenadas cuáles eran los recorridos de cada uno de nosotros a través del tiempo, ¿no? Porque desde luego para poder visualizar un patrón pues era necesario poder como hacer estos recorridos por meses, ¿no? Estos son registros fotográficos, aquí está un poco de estos círculos más grandes pues representan la cantidad en horas donde permanecíamos más, ¿no? En este caso pues era la habitación donde pues se permanece más porque pues tenemos los afortunados de 8 a 6 horas de sueño todos los días y bueno, algunas otros, ¿no? Como la cocina, el estudio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así fue como fuimos generando estos primeros ejercicios visuales. Esto pues tiene que ver más con la música. Esto es otra cosa. Esta es, por ejemplo, la gráfica final, que esto pues sí se imprimió. Este es el retrato del sujeto 1, que soy yo, y esta es mi ocupación en el espacio de una semana promedio mediante un año, ¿no? De observación de estos sensores y bueno, la gráfica pues representa, digamos que es un retrato muy íntimo, pero sin tener fotografías y sin tener pues digamos que un acceso total a la privacidad, pero sí es mostrar la privacidad pues de una manera pues más gráfica, ¿no? Y bueno, esta era yo, este es el retrato de la ocupación de mi pareja y para finalizar les voy a poner el video porque pues este proyecto pues no solamente trató de, bueno, no solamente son 2 gráficas que pues se imprimieron y pues pueden estar exhibidas en un museo como, pues sí, como 2 gráficas generativas, sino que también se hizo un concierto y se hizo un video de este ejercicio sonoro.
levantarlo. Esta es una semana completa, las dos personas. Ay. Y bueno, básicamente, pues esta es una, voy a dejar de compartir. Bueno, antes de eso también les paso aquí mi contacto por si tienen alguna duda, alguna impresión que compartir sobre este tema, ¿no? De la zonificación usando música y usando como experiencias como más artísticas, pues me encuentran en todos lados como CNDCD, que es como mi alias de músico y mi proyecto de música algorítmica, y pues así estoy en todo, ¿no? En Twitter, en Facebook, en todos lados me encuentran como CNDCD o también como Malitzin Cortés. Déjenme dejar de compartir para poder escucharles. Un segundito. Aquí estamos otra vez. Y bueno, básicamente de eso es lo que quería compartirles. Les agradezco muchísimo su atención. Increíble trabajo, y me acuerdo que desde esa vez dije, esto va a fascinar a las asistentes del WITS. Tenemos bastantes preguntas, entonces me gustaría comenzar con la primera. En la música se sabe que la cultura en la que creces afecta a lo que puedes escuchar. ¿Qué tanto afecta eso la zonificación y la interpretación de datos asociada? Qué interesante pregunta. La verdad es que creo que desde, no sé, en mi experiencia, creo que depende del enfoque que el músico quiera darle, ¿no? Porque por lo general cuando trabajamos con personas en ciencia, tratamos como que de borrar eso un poco. ¿A qué me refiero? A lo mejor utilizar frecuencias más limpias, a lo mejor como que tratar de quitar esta identidad, ¿no? Que a veces puede ser muy marcada, ¿no? Pero también hay proyectos, por ejemplo, estoy colaborando yo en un proyecto como que trata de visualizar la cantidad de búsquedas en internet de mujeres que hacen como reggaetón contra hombres que hacen reggaetón, que en las mujeres las búsquedas de Google es como fulana de tal, su cuerpo, sus operaciones, sin ropa, no sé qué, cosas súper sexistas. Y con los hombres no, con los hombres es como cuántos premios ha ganado, cuántos, ¿sí me explico? O sea, como que no, nadie busca así como si se operó, Claro. si está desnudo, o sea, una cosa horrible, ¿no? Pero justamente nos preguntamos, utilizamos como la identidad del reggaetón para poder como reafirmar el proyecto de forma sonora, o de plano mejor quitamos esa capa y tratamos de hacer algo un poco más abstracto, ¿no? Entonces yo creo que sí depende mucho del enfoque y depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Si tú realmente quieres como reafirmar una cosa cultural o si de plano quieres ser un poco más, o sea, tener una perspectiva desde la composición musical más neutra, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay más preguntas. ¿Cómo se complementan la zonificación y los mapas sonoros? Mapas sonoros, bueno, no sé si se refiere como a soundscapes o como a sonidos específicos de un lugar. Eso sí, no, o sea, no me viene a la mente el concepto mapa sonoro. Si pudieran explicarme un Ok. poquito más, sería fantástico. Mapas que ubican sonidos. Bueno, totalmente. Creo que también es otra, digamos que de los campos importantes de la zonificación, ¿no? Por ahí hay uno que ya no me dio tiempo de mostrarles, ¿no? Que es como un ejercicio en línea
de cómo sonaban los parques antes de la pandemia y cómo sonaban ahora en la pandemia, ¿no? O sea, obviamente, digamos que la respuesta más obvia puede ser, bueno, antes se escuchaba mucho bullicio y ahora no, pero aún así es interesante escuchar el sonido de estos lugares, cómo han ido cambiando, ¿no? Las estaciones de tren, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta parte de los mapas sonoros puede ser pues otra de las salidas de la zonificación de datos, totalmente. Sí. Ok, dice, para poder hacer las gráficas de tu ocupación, ¿tuviste que colocar sensores de sonido en todo tu hogar? Y otra pregunta es, ¿cómo el software distingue entre un sujeto y otro? Justo, digamos que este softwarecito estaba como programado muy a medida, ¿no? O sea, no está, o sea, es una aplicación que yo hice con esta tecnología que se llama Beacons. Entonces, cada uno tenía su sensor, digamos, cada uno tenía su IP porque era mediante Wi-Fi. Entonces, yo tenía mi propia IP en mi teléfono y mi novio tenía su IP en su teléfono, o bueno, como su flag, digamos, por alguna manera. Y bueno, cada quien o sea, digamos que el teléfono era el que detectaba los movimientos, ¿no? Obviamente tratábamos de tenerlo todo el tiempo posible, pues como en la vida real, ¿no? Estás con el teléfono 24/7. Y bueno, yo no puse sensores de audio. Yo lo que hice es que grabé con pues sí, con una grabadora, una Tascam, muchos sonidos del cotidiano, ¿no? O sea, me hice una base de datos de la habitación, 30 sonidos de, no sé, de pasos, de la cobija, de cuando estás pintando, cuando él se cambia, o sea, como que ahí es donde entra la poética, ¿no? Donde entra como la parte artística de qué sonidos quieres que sean parte de tu composición. Entonces, pues igual por ahí hay una cafetera sonando todo el tiempo, cucharas, todo este tipo de cosas. Entonces, dependiendo del tiempo que la gráfica nos mostraba que estaba en el lugar, pues se disparaban los sonidos de mi base de datos, ¿no? Entonces se hace como esta composición que no es musical, pero sí es como, pues no sé, como arte sonoro, ¿no? Un montón de sonidos sucediendo en el tiempo, pero que son pequeños gestos cotidianos. Ok, bueno, estaría súper bien si puedes compartir los links que presentaste. Por ejemplo, aquí hay alguien que dice que si podrías compartir el documento del proyecto Ocupas. Y bueno, por otro lado, hay alguien aquí que comenta que de hecho también es científica y artista, pero en el área de las letras, y dice que estaría increíble generar piezas sonoras a partir de piezas literarias con base en el uso y tipo de palabras. Ahí sería bueno que se contacten, podría Hay que establecer colaborar, colaboraciones, sí. sí. Para eso es este tipo Totalmente. de eventos, justo. Totalmente, me encanta. De hecho, por ahí hay una pieza que me gusta mucho, que justamente es bueno, es de mi pareja Iván Abreu, ¿no? Que utiliza como, digamos que, ay, ¿cómo se llama esto? Tags de marcaje en textos artísticos y con eso genera un secuenciador de música. Es un proyecto de hace ya muchos años, de hecho lo hizo en Flash, ya tiene bastante tiempo, pero se me hace una forma muy interesante de explorar como el lenguaje escrito hacia el sonido, ¿no? Y bueno, hay todo un mundo que explorar utilizando este tipo de recursos, ¿no? Muy bien, bueno, pues te invito a que después revises el chat porque tienes muchos mensajes de felicitaciones. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Lo siguiente que sigue en la agenda es la retransmisión de el video es una ponencia del WITS 2021, el que fue global. La ponencia es de Fernanda Viegas, Principal Scientist de Google, y de la visualización de datos como medio exploratorio de la percepción científica a la expresión artística. Entonces, una vez que pase este video, vamos a tener un tiempo para poder irnos a comer. Y después regresamos nuevamente para continuar con el programa a las 3 de la tarde con Magali Ruiz.
Muchas gracias, Margot. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. No puedo creer que la conferencia ya tiene 24 horas. Es un honor de verdad ser parte de esta sesión de cierre. Bueno, yo quisiera empezar platicando sobre la visualización de datos como un medio, en realidad, que en mi mente se expande hasta la ciencia y tocando una expresión artística. Y quiero que sepan por qué les voy a platicar de esto. Como Margo comentaba, yo soy co-líder de las iniciativas de visualización en Google y permítanme, déjenme ver si, ok. Este es mi equipo maravilloso de trabajo y hoy lo que quisiera platicarles específicamente es la visualización de más bien me quiero enfocar en la visualización de datos. Entonces, una pregunta que yo quisiera hacerles muy brevemente es, ¿qué significa visualización de datos? ¿Por qué lo hacemos? Pensémoslo, la forma en la que me gusta considerarlo es que, bueno, no es más que convertir información, normalmente en números, en imágenes, ¿verdad? Y no nada más números, como podrán ver durante esta presentación. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué debería preocuparnos la visualización de los datos? Bueno, resulta que nosotros los humanos somos máquinas que buscan patrones, además máquinas visuales que buscan patrones. Entonces, una vez que podemos visualizar los datos, inmediatamente sacamos ventaja de una capacidad innata que ya tenemos en nuestro cerebro, de modo que le permite a nuestro cerebro realizar muchos cálculos sin ni siquiera nosotros darnos cuenta, es inmediato incluso a veces, ¿no? Y es por eso que la visualización de datos puede ser tan poderosa. Y en mi mente también esta visualización tiene una historia muy específica. Aquí podemos ver dos de los pioneros de la visualización de datos. Y una de mis heroínas es Florence Nightingale, quien fue una enfermera y una estadista en Inglaterra. Y bueno, ella literalmente cambió la forma en la que el cuidado de la salud funcionaba debido a muchas de la recabación de datos y visualización de datos que ella ofreció con los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, muchos soldados morían en el hospital en lugar de en el campo de batalla, de modo que había problemas en el hospital. Es decir, la gente llega, se enferma peor y se muere, mucho más que en el campo de batalla. Pues resultó que ella fue pionera de la higiene, de la ventilación en los hospitales y hoy tenemos un mejor cuidado de la salud, muchas gracias obviamente a ella y algunas de las gráficas que ella creó. Ahora, William Playfair también creó las técnicas de visualización de datos, por lo menos las primeras, una gran persona también. Vamos a ver aquí, bueno, también tenemos a activistas y sociólogos. Tenemos aquí, por ejemplo, a W.B. Du Bois, que creó grupos de datos de la situación de los africanoamericanos en Estados Unidos alrededor del siglo, a la vuelta del siglo. Los ejemplos que yo muestro aquí fueron creados para la feria de 1900. Y lo que me parece aquí muy interesante sobre su trabajo, no nada más el contenido, el tipo de datos que compartía, sino también la estética, cómo eligió, es decir, sacó ventaja del hecho de que este fuera un lenguaje visual y muchas de sus gráficas son realmente hermosas. Y por último, tenemos al doctor John Snow, que resolvió, por así decirlo, la razón por la cual se dio el cólera, visualizando en qué punto de Londres los casos se estaban dando. Bueno, quisiera pasar mucho más tiempo aquí, pero bueno, más bien quisiera decirles que hasta hoy en día tenemos una gran visualización de datos a partir del trabajo del periodismo. Tenemos aquí algunos ejemplos de El País, del New York Times, y uno de los aspectos que me parece que es muy importante apreciar es que incluso hace 10 años uno no vería las cantidades tan masivas de números que nosotros como lectores
vemos a través de esta visualización, estamos expuestos a ellos. Hace décadas, los escritores editoriales en los periódicos eran muy cuidadosos en la cantidad de números que exponían a su audiencia, ¿no? Porque no querían abrumarlos. Así que hemos avanzado mucho en cuanto a permitirnos realmente exponer al público a datos complejos, a lo que es muy importante. Bueno, entonces el día de hoy quisiera empezar platicándoles sobre mi propio trabajo con Mike Weinberg, y esta primera visualización es el flujo de la historia, visualización de artículos en Wikipedia. Y es un ejemplo de una creación de una visualización de datos para propósitos científicos. De modo que he aquí temas muy interesantes de cómo mostrar datos. Esto es al inicio de Wikipedia. Nadie realmente entendía qué era Wiki, ni siquiera cómo algo como Wikipedia podía existir, etcétera. Así que decidimos visualizarlo. Aquí tenemos una instantánea de alrededor de 2000 en los inicios de Wikipedia, y realmente queríamos entender cómo es que la gente empezaba a crear estas páginas, y nos dimos cuenta que detrás de cada artículo aquí en Wikipedia, uno siempre tenía una bitácora de cambios de los artículos, y se iban rastreando dichos cambios, el tiempo, o sea, la hora, vaya, si había comentarios, entradas. Entonces la gente decía, estos son los datos que queremos visualizar. Y bueno, estos artículos a veces nos daban cientos de miles de páginas de bitácoras, porque algunas de estas pues tendían a editarse de forma muy activa. Entonces, ¿cómo puedo yo visualizar algo así? Bueno, primero creamos una técnica nueva. Imaginemos que tenemos un artículo que está editado principalmente por 3 personas, Mary, Susan y Martin. Y voy a colorear cada una de las contribuciones con diferente color. Entonces, Mary va a ser en naranja, Susan azul, y así sucesivamente. Entonces, por cada versión del artículo, yo voy a hacer una línea vertical, y la extensión de esta línea es la extensión del artículo. Entonces, la versión 1 toda fue hecha por Mary, así que todo es naranja. La versión 2 llega y Susan dice, está muy bien, pero yo quisiera agregar un pequeño párrafo al final. Entonces, podemos ver aquí en la aportación de Susan. Luego llega Martín y dice, se ve muy bien, pero yo creo que deberíamos recortar un poco la introducción, de modo que pueden ver que la línea naranja es un poco más corta, etcétera. Y así podemos ir viendo cómo las aportaciones empiezan a lograr que cambie este artículo original. Aquí queda más claro. Lo que también hacemos es conectar las piezas de texto que sobreviven en su totalidad con el paso del tiempo. Así la versión 1, versión 2, y conectamos el texto total porque todo él sobrevivió, y así sucesivamente. Entonces podemos ver brechas en donde se insertó texto. Ahora que tengo yo una visualización de cada una de las versiones de este artículo, puedo empezar a jugar de una forma muy interesante. Por ejemplo, puedo mostrar los mismos datos en tiempo real. Entonces puedo mostrarles que entre la versión 1 y 2 tomó mucho tiempo, pero entre la versión 2 y 3 no pasó mucho tiempo, fue muy rápido, así que empezamos a tener el ritmo de edición ya presentado de este modo. Lo que también puedo hacer es resaltar cualquiera de las versiones, y puedo ver aquí el texto del lado de la derecha coloreado por los autores. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, de hecho, es ver una demostración de esta visualización en acción. Bueno, este es el flujo, y lo que está haciendo aquí es visualizar la historia, es decir, la evolución del artículo en su diseño. Aquí en la izquierda pueden ver la lista de personas que han editado este artículo. En medio tenemos todas las versiones, y en la derecha podemos ver el texto como tal. También tengo una varita mágica que puedo yo mover, y a medida que la muevo podemos ver el texto cómo va cambiando en la columna de la derecha, y puedo subir y puedo bajar y puedo verlo de este modo. Ahora vamos a ver algo más interesante. CAT, el artículo CAT. Bueno, a mucha gente le gusta CAT más que el diseño, porque aquí lo editaron, tenemos más versiones,
y el artículo realmente es mucho más largo, ¿no?, que el deseado. En este caso estamos hablando de gatos simplemente. Bueno, tenemos aquí un patrón que es verde, café, pero lo que esto significa es que si vemos en la derecha hay una tabla que la gente agregó con la clase y la familia y la especie del gato y a qué pertenece. Y lo que eso significa es que alguien agregó muchos párrafos hablando sobre el comando de Unix cat. Y alguien más redirigió este texto a una página 9 que se llama Cat Unix. Entonces ahora vamos a ver el artículo sobre el aborto. Es un artículo muy largo, muy extenso, pero hay algo muy interesante que nunca se había visto anteriormente. Tenemos aquí estas brechas, los huecos negros. Y lo que esto significa es que, bueno, tengo un artículo muy largo y de pronto desaparece, se borra completamente. O aquí alguien simplemente puso el aborto es maravilloso y luego regresan y dicen el aborto es bueno. Entonces, digamos que esto es vandalismo. Se llama supresión en masa. Y si empezamos a ver la hora en la que sucedió la estampa, el sello de tiempo, digamos, vemos que fue en diciembre donde se borró y luego se solucionó el mismo día a las 4:07. En 1 minuto. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, lo vimos en Wikipedia una y otra vez. De hecho, se visualizó en tiempo real y ya no se veían las brechas. Bueno, Wikipedia tenía lo que se conocía como una lista que nos permitía monitorear todo lo que sucedía en las páginas y se sospechaba que había algún problema, pues simplemente lo revisaban para asegurarse de que la página volviera a su forma original, a su estado original. Y por último, quisiera mostrarles ahora mi ejemplo favorito. Es el artículo que está en rosa, es sobre chocolate, nada muy drástico, pero si lo vemos por vención, aquí podemos ver estas hermosas formas de zigzag. De hecho, cuando lo veo, de verdad me dan ganas de comprarme una bufanda así, está muy bonita. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que la gente está ingresando texto, lo está sacando, lo está ingresando, lo está sacando, lo está ingresando. Les puedo mostrar qué es. Es decir, una pieza de texto en blanco se agregó, que es este párrafo de aquí que dice: muy raramente chocolate fundido se ha usado para crear un tipo de escultura surrealista que se llama collage o collage. Sobrevive durante un tiempo hasta que alguien más viene y dice removiendo invento. Y entonces los chicos vienen y dicen, a ver, no, collage no es un invento de ese tipo. Se busca collage y solamente aparece la visualización. Entonces hay que revertir y sacarlo. Y empezamos a hacer un regreso, digamos, una inversión para empezar a sacar lo que se había agregado. Lo cual es muy desafortunado porque lo estuvimos revisando y el collage de chocolate es algo que sí existe, ¿no? Pero no estaba bien explicado en Wikipedia. Algo que también hicimos fue deshacernos de los colores para que el texto pudiera ser oscuro simplemente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en Wikipedia el texto antiguo es un representante de buena calidad, es lo mismo. Y de hecho encontramos muchos pasajes que eran bastante antiguos y que, digamos que les sacaba lo mejor a la comunidad. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos después de crear esta visualización es bajarlo en Wikipedia y empezar a buscar los patrones existentes. Por ejemplo, la supresión de masa que se había revertido tan rápidamente. Hicimos un análisis total de todo el sitio web y nos dimos cuenta que todas las supresiones de masa son de Wikipedia en ese punto en 2003, y que tomaba un promedio de 3 minutos más o menos. Y esto nos da un ejemplo de la visualización de datos científicos. Y lo que yo quería hablarles ahora es la visualización de los datos como arte. Entonces, hace ciertos años atrás, vi la Boston Magazine y me dijeron, ¿puedes visualizar Boston? ¿Qué significa visualizar Boston, sobre todo en una revista impresa? Resulta que Boston es bastante estacionario, digamos.
las estaciones están muy, muy marcadas. Entonces decidimos tomar todas las imágenes públicas que puedes encontrar en Flickr. ¿Alguien se acuerda de esto? Y de el Boston Common, que es el archivo, el de un estanque muy, muy grande, un parque muy grande en Boston. Entonces, encontramos todas las imágenes de Boston Common y pudimos mezclar todas las imágenes y sacarla, por ejemplo, la imagen de enero, la de febrero, las de marzo, y después, si alguna forma pudiéramos resaltar los colores, entonces podríamos capturar algo sobre la parte estacionaria de las estaciones, la diferenciación de estaciones en Boston. Entonces, lo que hicimos es que empezamos como que digamos que a extraer todos los colores de todas estas imágenes con los píxeles. Y entonces, entre más rosa veíamos, más grande era la partícula, o entre más azul veíamos en un mes, más grande se veía. Entonces, una vez que teníamos todas estas como secciones por mes, nosotros los hicimos listones y los conjuntamos. Y esta es la visualización de Boston en todo un año, desde enero al principio hasta el fondo. Entonces tenemos el principio del año, al principio, en el fondo, y después conforme a las manecillas del reloj. En enero, que es donde tenemos el enero muy, muy severo, con mucho gris y mucho blanco, si empiezan a ver la parte izquierda superior, pueden ver el principio del magenta, del listón magenta, fuchsia, son las flores. Y después pueden ver esa mancha verde en la parte superior izquierda también. Eso también es el verano. Si van a la parte derecha, ven todos estos tonos tierra, que es la estación de otoño que es tan famosa en Boston. Entonces, a pesar de que sea una forma muy abstracta de pensar en una ciudad, pudimos capturar los colores y la ciudad misma. Entonces, si vemos estos cortes de estos listones continuos en la parte superior de cada estación, se puede ver que la distribución es drásticamente diferente. Y finalmente, así es como se ve en la revista misma, en Boston Magazine. Entonces, lo último de lo que yo quería hablarles es cómo visualizamos lo invisible, cómo visualizamos información que no tiene forma. Entonces, para este propósito, yo quiero hablar del viento. Martin y yo queríamos tener este desafío frente a nosotros. Y si visualizáramos algo que la gente no puede ver, resulta que al visualizar el viento es algo que ha pasado durante siglos. Este hermoso mapa en la parte de abajo que ustedes ven es por Sir Edmund Halley, que es sobre los vientos en el mapa, vientos de comerciales. Entonces pueden ver ustedes que en los dos mapas de arriba tenemos ejemplos mucho más modernos del viento y del movimiento del viento, y podemos ver que aquí tenemos un campo vector en donde tenemos datos agregados y encuentras una dirección del viento y sus fuerzas. Y de ahí se dibuja el campo de vectores. Entonces, eso está muy bien, pero Martin y yo nos dimos cuenta que hoy en día tenemos acceso a datos en vivo públicos y sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos tenemos datos públicos que se basan en una red de sensores en todo el país gratuitamente. Y dijimos, ¿sabes qué? Estos son datos muy dinámicos porque el viento cambia todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo demostramos de forma dinámica? ¿Cómo podemos visualizar el viento? Entonces, ahora quiero mostrarles este demo del mapa del viento. Entonces, este es el mapa del viento y es una visualización en vivo. Esto es algo que yo tuve que registrar, no es en vivo, pero sí pueden ir al mapa del viento y pueden verlo en este momento en Estados Unidos. Pueden hacer zoom in a su ciudad favorita. Yo hice zoom in en Boston y pueden ver la dirección del viento, la velocidad del viento, pueden ver el patrón en general en Estados Unidos y pueden ver, por ejemplo, las rocallosas, cómo se ven diferentes
cómo se ve diferente digamos, los senderos, los patrones del viento. Tenemos unos patrones bastante delicados, unos más fuertes, y estas son las cosas que nos parecen fascinantes. Cómo cambia el viento todos los días. Y decidimos hacer una galería simplemente para mostrarle a la gente qué tan diferente se puede ver todos los días. Entonces, a veces en un día así, por ejemplo, Canadá nos estaba, digamos, robando todo el viento, tanto que ni siquiera las montañas detenían que esto pasara, ¿no? O prevenían que esto pasara. Tenemos otro día muy distinto, en donde vamos como en un patrón diagonal, ¿no? En donde el viento, digamos que todas las ráfagas de viento van juntas, casi no hay viento en el este. Otro día podemos ver este tipo de día, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que el huracán estaba llegando a esta área de Nueva Orleans. Entonces, recuerden que es una visualización en vivo. Empezamos a recibir correos de gente que nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo tu visualización. Estoy rezando porque no pase el viento por aquí. Fue un momento muy poderoso que nunca habíamos visto en cuanto a visualización para nosotros. No fue hasta que nosotros estábamos en la trayectoria del huracán Sandy, que estaba por llegar a la Tierra, que nos dimos cuenta. Simplemente nos dio todas estas emociones, miedo, el sentir lo poderoso que es tener esos datos vivos y visualizarlo y que otros puedan verlos y relacionarse con estos. Entonces, con esto, me parece que hemos terminado con la demo y bueno, cuando piensan en esto, estos son dos ejemplos del mapa del viento. Estos es exactamente los mismos datos que se visualizaron en la visualización anterior que vieron, las que utilizaban campos de vectores, pero aquí una de las cosas que estamos haciendo es que estamos agregando mucho menos. Entonces, estamos añadiendo mucho más textura y detalle y de manera intuitiva, creo que esto puede ayudar mucho a nuestros ojos a resolver las imágenes y los patrones de manera más rápida. Entonces, esta visualización para mucho fue la más exitosa que hemos hecho y entonces empezamos a recibir correos electrónicos de agricultores que utilizaban el mapa de viento para saber cuándo hacer sus cultivos, de científicos que también veían la migración de las aves, de las mariposas. Tuvimos correos de los maestros en todo el país que utilizaban el mapa del viento para que los niños entendieran también estas trayectorias del viento. Empezamos a recibir correos de pilotos comerciales y militares que nos dijeron, les dijimos, no, ¿sabes qué? No utilices por favor nuestro mapa del viento. Sí pusimos ya una declaración de no utilizar el mapa del viento para volar, por favor. Porque sí, nos daba mucho miedo porque la gente lo quería usar para todo. Entonces, después de poner esta declaración, empezamos a recibir correos así que dijeron, sí, a ver, ok, ya veo tu declaración, pero por favor, ustedes promuevan y respeten el poder de la civilización al promover la prevención de los incendios. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que esta técnica, después de crearla, ahora ya se utiliza en todo el mundo para mostrar los patrones del viento de manera profesional. Esto es parte de nuestra recopilación de datos y quiero terminar con esto, porque espero que esto les haya dado un sentido de por qué queremos utilizar la visualización de los datos. La forma en que a mí me gusta pensarlo es que la visualización de los datos es como la droga común para las estadísticas y te lleva muy, muy lejos el hacer este tipo de estadísticas y por esto te da, te comunica con unos conjuntos de datos más complejos y más amplios y ayuda a elevar el nivel de alfabetización de los datos para toda una operación y creo que eso es clave, creo que eso es muy importante. Necesitamos datos más críticos y más consumidores de la información. Entonces los dejo con esta reflexión, les agradezco mucho por estar conmigo y ver la visualización de los datos junto conmigo. Gracias.